Principales estructuras del sistema nervioso central, presentado por Andrea Rocío Ballesteros Cuevas, tutor Oscar Gerardo Rodríguez, Corporación Universitaria Iberoamericana 2022. El sistema nervioso central se llama sistema nervioso al conjunto de órganos y estructuras de control e información del cuerpo humano constituido por las células altamente diferenciadas conocidas como neuronas que son capaces de transmitir impulsos eléctricos a lo largo de una gran red de terminaciones nerviosas. Este sistema nervioso está formado principalmente por dos tipos de células, que son las neuronas y las células gliales. La primera es la célula fundamental, la cual se encarga de procesar y transmitir la información a través de todo el sistema nervioso. La segunda son las células que realizan la función de soporte y protección de las neuronas. Las neuronas no pueden funcionar en ausencia de las células gliales. Dentro de las funciones del sistema nervioso central encontramos tres funciones básicas, que son la sensitiva, la integradora y la motora. La sensorial percibe los cambios, que son los estímulos internos y externos, con los receptores u órganos receptivos, que son los cambios, los cuales incluye una amplia gama de factores físicos como la luz, la presión, la concentración de sustancias químicas disueltas. La integradora que analiza la información sensorial y toma las decisiones apropiadas. Esta se activa o modifica por la información que está almacenada y se recupera en la memoria. Y la motora que provoca respuestas de músculos o glándulas. Decimos entonces que el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, el cual a su vez se compone del cerebro, el cerebelo y el bulto raquídeo, la médula espinal, en tanto se conecta al encéfalo y se extiende a lo largo del cuerpo por el interior de la columna vertebral. También encontramos que el sistema nervioso está compuesto por el sistema periférico. Este engloba todos los nervios que salen del sistema nervioso central hacia todo el cuerpo. Está constituido por nervios y ganglios nerviosos. También las neuronas, las cuales se les llama nervios. Estas neuronas son de suma importancia para su correcto funcionamiento, ya que se encargan de transmitir la información sensorial, pues las neuronas reciben los estímulos de todas las partes del cuerpo y a su vez mandan las respuestas para que los órganos y otros tengan la misma capacidad físicas y funcionen adecuadamente. En cuanto al cerebro, es el responsable del pensamiento, el habla y la coordinación, pues este facilita el trabajo de todos los sentidos desde la simple sensación de temperatura hasta la vista y el oído. La médula espinal regula el trabajo de los órganos internos y asegura la coordinación de sus actividades e impulsa la movilidad del cuerpo bajo el control del cerebelo. Decimos que las células cerebrales del segundo tipo se denominan neuroglía, la cual facilita el trabajo de las neuronas, rodeándolas, nutriéndolas y eliminando sus productos de descomposición. Hay muchas más células neurogliales en el cerebro que neuronas. En cuanto a la estructura del cerebro, podemos decir que el cerebro tiene una estructura muy compleja. Hay varias secciones grandes con dos hemisferios, el cerebelo y el tronco cerebral, la médula oblongua, puente de Barolio y el cerebro medio. La superficie plegada del cerebro se llama corteza o córtex. Está formada por los cuerpos de miles de millones de células nerviosas. Por su color oscuro, la sustancia de la corteza se llama materia gris. El córtex se puede ver como un mapa en el que hay diferentes áreas, las cuales son responsables de distintas funciones del cerebro. Además, cubren los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro. Varios surcos grandes dividen cada hemisferio en cuatro lóbulos, que son frontal, temporal, parietal y occipital. Decimos entonces que los lóbulos frontales proporcionan el pensamiento creativo o abstracto de la expresión de las emociones, la expresividad del habla y el control de los movimientos voluntarios. Son los responsables en gran medida del intelecto y el comportamiento social de una persona. Sus funciones incluyen la planificación de la acción, el establecimiento de prioridades, la concentración, el recuerdo y el control del comportamiento. Los daños en el lóbulo frontal pueden provocar un comportamiento agresivo y antisocial. En cuanto a los lóbulos parietales, son los responsables del sentido del tacto, la percepción de la presión, el dolor, el calor y el frío, así como de las habilidades del cálculo y del habla y la orientación del cuerpo en el espacio. La parte anterior del lóbulo parietal alberga la llamada zona sensorial o sensitiva, donde confluye la información sobre la influencia del mundo circundante en nuestro cuerpo y procede del dolor, la temperatura y otros receptores. Ese es uno de los 6 lóbulos principales de cada hemisferio del cerebro.
Los lóbulos temporales son en gran parte responsables de la memoria, la audición y la capacidad de absorber información verbal o escrita. También contienen objetos complejos adicionales. Por ejemplo, los cuerpos de la amígdala desempeñan un papel importante en el desencadenamiento de estados como la excitación, la agresión, el miedo o la ira. A su vez, las amígdalas se asocian con el hipocampo, que contribuye a la formación de recuerdos a partir de eventos experimentados. Los lóbulos occipitales son el centro visual del cerebro que analiza la información que proviene de los ojos. El lóbulo occipital izquierdo recibe información del campo visual derecho y el lóbulo derecho recibe información del campo visual del izquierdo. Aunque todos los lóbulos de los grandes hemisferios son responsables de ciertas funciones, no operan de forma aislada y ningún proceso está asociado a un solo lóbulo en particular. Debido a la amplia red de interconexiones del cerebro, siempre hay comunicación entre los distintos hemisferios y los lóbulos, así como entre las estructuras subcorticales. El cerebelo también es una parte fundamental del sistema nervioso central, pues es una estructura más pequeña que se encuentra en la parte posterior inferior del cerebro, por debajo de los grandes hemisferios, y está separado de ellos por una excrescencia de la dura madre, la llamada tienda del cerebelo o tentorium. El cerebelo realiza de forma continua y automática la regulación fina de la coordinación del movimiento y el equilibrio corporal. La corteza cerebral es la sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. A la corteza se le reconocen tres componentes principales, que son la arquicorteza o arquicórtex, la paleocorteza o paleocórtex y la neocorteza o neocórtex. La corteza cerebral se presenta como una delgada lámina de materia gris de pocos milímetros de espesor que cubre ambos hemisferios cerebrales. Es en la corteza cerebral donde ocurren la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la toma de decisiones que todos nosotros tenemos. La corteza cerebral es una capa densa de cuerpos neuronales que revisten la superficie extrema de los hemisferios cerebrales justo por debajo de la pía madre craneal. Esta capa tiene una apariencia compleja con muchas elevaciones, giros y depresiones, es decir, surcos. Los lóbulos de la corteza cerebral. La corteza cerebral se divide en 6 lóbulos según el orden de los surcos principales. Cada lóbulo tiene giros que contienen cuerpos neuronales involucrados en funciones específicas. 4 de los 6 lóbulos son el frontal, parietal, temporal y occipital. Estos a su vez obtienen su nombre de acuerdo con los huesos craneales subyacentes. El lóbulo de la insula se encuentra profundo en el surco lateral, mientras que el lóbulo límbico se ubica en el aspecto medial del hemisferio cerebral. Los límites de estos lóbulos se definen por los surcos mayores que separan cada zona cortical del cerebro. Históricamente, la corteza cerebral se organiza en 6 capas del cerebro o láminas horizontales, según el tamaño y forma de los cuerpos neuronales. A estas capas se les asigna un número romano que va de superficial a profundo de la siguiente manera. 1. Capa molecular o plexiforme. Principalmente contiene axones y algunas células horizontales de caja cetus dispersas. 2. Capa glandular o extrema, compuesta por una densidad variable de células estrelladas que son glandulares y pirámides. 3. Capa piramidal externa, que contiene predominantes células piramidales de tamaños variables. Capa granular interna, cuarta, consta principalmente de células estrelladas glandulares y una pequeña cantidad de células piramidales, usualmente la capa más delgada. Capa piramidal interna, quinta, principalmente contiene células piramidales de tamaño mediano. Capa multiforme polimórfica, sería la sexta, compuesta por diferentes tipos de neuronas, principalmente células fusiformes, algunas células piramidales y otras interneuronas. Organización columnar de la corteza cerebral. La corteza cerebral también puede dividirse funcionalmente en formaciones verticales llamadas columnas. Estas representan las unidades funcionales de la corteza y son capaces de memorizar relaciones y realizar operaciones más complejas que única neurona. Cada columna se orienta de forma perpendicular a la superficie cortical y está compuesta por 6 niveles corticales. Las neuronas están estrechamente conectadas dentro de una columna, pero también comparten conexiones con columnas adyacentes y distantes, al igual que con estructuras subcorticales, en especial con el tálamo. Tipos filogenéticos de la corteza.
Son la alocorteza, es la más antigua de los tipos de corteza y se subdivide en articorteza y palocorteza. Consta de 3 capas celulares que son la polimórfica, la piramidal y molecular y se asocia con el sistema límbico. La paleocorteza contiene de 3 a 5 capas celulares y regula el sentido del olfato. La segunda es la mesocorteza, la cual es una corteza transicional en la alocorteza y la neocorteza, la cual contiene 3 a 6 capas y se encuentra en los giros de la insula singular y parahipocampal. Y la tercera es la neocorteza, como sugiere su nombre, es la región cortical más reciente y constituye hasta el 90% de la corteza cerebral humana. Esta se encuentra en todos los lóbulos a excepción del lóbulo límbico y consta de 6 capas celulares o láminas. Las áreas de Brodmann. La corteza cerebral se divide estructuralmente en áreas más pequeñas con base de los surcos y según su estructura histológica y organizacional de las células. Las zonas resultantes más pequeñas se conocen como áreas de Brodmann. Hay un total de 52 áreas que se han demostrado tener diferentes organización neuronal y también se ha correlacionado con varias funciones corticales. Otra parte importante es el tálamo. Del tálamo se podría decir que se encuentra en lo más profundo del encéfalo, justo por encima del tallo encefálico y cerca de los ganglios basales. Cumple la función de estación del revelo y centro de integración sináptica para un primer procesamiento de las señales sensoriales en su trayecto hacia la corteza cerebral. Junto con el tallo encefálico y áreas asociativas de la corteza, el tálamo es clave para dirigir la atención hacia estímulos relevantes. Un ejemplo ilustrativo de esta función en mamíferos es la facilidad con que la madre y el padre, en aquellas en que el cuidado parental es complicado, despierta al menor suspiro del bebé, pero permanece dormido en medio de una tormenta violenta. También es capaz de hacer conscientes otras sensaciones, aunque no lo es totalmente para identificar la localización de los correspondientes estímulos o determinar su intensidad. A continuación miraremos dónde se encuentra ubicado el tálamo. Aunque sabemos que esa estructura está localizada en el sistema nervioso central, es importante saber cuál es la región exacta donde podemos ubicarla. Entonces, esa región que mencionamos es conocida como el diencéfalo, en el cual se ubica no solo el tálamo, sino también encontramos el hipotálamo, subtálamo, epitálamo y la retina. La anatomía y la ubicación dentro de la cavidad craneal. El tálamo se sitúa en la zona más profunda del cerebro y se encuentra adyacente a los ventrículos y a la cápsula interna, la sustancia reticular y al cerebelo. ¿Cómo trabaja el tálamo? El tálamo es una parte del sistema nervioso central que trabaja y cumple su función de procesar información sensorial y motora gracias a la amplitud de núcleos que tiene la labor de recibir diferentes aferencias y luego proyectarlas a la corteza cerebral, al lugar donde pertenecen. Entre sus núcleos podemos mencionar el reticular, los intraminares, el medial, el anterior y el lateral. ¿Qué función tiene el tálamo? El tálamo es la porción más interna del cerebro que se encarga de recibir, procesar, integrar y enviar todas las informaciones sensoriales, motoras y límbicas, pero en forma más específica. Esta estructura posee núcleos destinados a intervenir en las siguientes funciones. Primero, recibe las vías sensoriales que provienen de la médula espinal y del tronco encefálico. 2. Trabaja en la visión. 3. Sirve de zona intermedia para los estímulos auditivos. 4. Interviene en la formación que proviene de los ganglios basales, el cerebelo y el sistema límbico. 5. Asimismo colabora con los impulsos instintivos, las emociones, memoria y el comportamiento. 6. Y tiene funciones relativas de los mecanismos de los dolores. Finalmente podemos decir que el tálamo trabaja junto al hipotálamo, la amígdala, sistema olfativo, corteza prefrontal, motora y la corteza orbifrontal. El tálamo trabaja procesando información gracias a los núcleos que la reciben y la envían a la corteza cerebral. ¿Qué son las estructuras subcorticales? Las estructuras subcorticales están representadas por un conjunto de formaciones neurales de características diversas, ubicado en la profundidad del encéfalo, entre las cuales se incluye el diencéfalo, la glándula pituitaria, estructuras límbicas y los ganglios basales, actualmente llamados núcleos basales. Estas estructuras están involucradas en actividades complejas como la memoria, emociones, placer y producción de hormonas. Actúan como centros de información del sistema nervioso, ya que relevan y modulan la información que va de camino a diferentes partes del cerebro.
Estructuras subcorticales del hipocampo. Estas células se denominan células de lugar y las agrupaciones de estas células pueden considerarse en mapas mentales. Individualmente las células de lugar no solamente responden a la única área, sino que los patrones de activación de estas células se solapan formando capas de mapas mentales en el hipocampo. Una buena analogía es el hecho de que un mismo píxel de la pantalla de un televisor u ordenador puede ser utilizado para formar cientos de miles de combinaciones posibles que produzcan imágenes diferentes en cada ocasión. Otra parte importante del sistema nervioso central es el diencéfalo. El diencéfalo es la parte más posterior del telencéfalo y se encuentra en el interior del tejido perteneciente al telencéfalo. Está conformado por el tálamo, epitálamo, subtálamo e hipotálamo. Cada una de estas estructuras posee roles esenciales para la supervivencia y el funcionamiento óptimo del cuerpo humano. Así que demos una mirada a su anatomía. Epitálamo. El epitálamo es la parte posterior del diencéfalo. Se ubica posterior e inferiormente al tálamo y consta del cuerpo pineal o glándula, la estría medular y el trígono de la neurona. Históricamente, la glándula pineal ha sido considerada un tercer ojo debido a sus conexiones con la vía visual. Sin embargo, actualmente sabemos que la función de esta es el control de los ciclos de sueño y la vigilia, ritmos circadianos, mediante la liberación de la hormona del sueño, la melatonina. Podemos decir entonces que las conexiones de la glándula pineal con la vía visual le proporcionan información sobre la hora del día basándose en la cantidad de luz percibida por la retina. La oscuridad desencadena la liberación de melatonina. Subtálamo. El subtálamo se ubica ventral al tálamo, consta del núcleo subtalámico, la zona inserta de Forels y el núcleo perpendicular. El núcleo subtámico funcionalmente pertenece a los núcleos basales, participa en el control de la actividad motora. El rol de la zona inserta sigue siendo un misterio, sirve de relevo para fibras de numerosas partes del sistema nervioso central y se cree que juega un rol en actividades como la integración motora y la precisión de los movimientos corporales de todas las personas. En cuanto al hipotálamo, este se encuentra ubicado inferior y anteriormente al tálamo se encuentra el hipotálamo. Es una parte del diencéfalo cuyo rol es mantener las funciones endocrinas y autónomas del cuerpo, al controlar los mecanismos más importantes relacionados con la supervivencia, como lo es la ingesta de alimento o fluidos, el sueño, metabolismo y temperatura corporal. El hipotálamo genera un estado de equilibrio fisiológico conocido como homeostasis. Y finalmente tenemos a la amígdala. Finalmente, la amígdala es una estructura de apariencia almendrada ubicada en lo más profundo de los lóbulos temporales. Al igual que muchas otras estructuras subcorticales, la amígdala está formada por una serie de centros neuronales, los cuales poseen sus propias funciones. También conocida como cuerpo amigdalino, es una de las estructuras que más interés genera en el ámbito de la psicología, puesto que su condición de cerebro profundo la hace ser la principal reguladora de nuestras emociones más básicas, así como de nuestros instintos de supervivencia más primarios. Espero este video sobre el sistema nervioso central les sea de útil ayuda a todos ustedes. Muchísimas gracias.